Muy buenos días, es un placer pues presentarme acá ante ustedes en esta primera conferencia regional suramericana del IAEG y segundo Congreso Argentino de Geología aplicada a la Ingeniería del Ambiente. Mi nombre es Oscar Enrique Forero Espino. Yo voy a hacerles la pequeña presentación de mi proyecto, una parte del proyecto de tesis que estoy desarrollando en mi doctorado, como este primer año, que hace parte del análisis de la susceptibilidad por movimientos en masa en la parte sur de la cuenca del río de Candela, o del río Candela, dentro del resguardo indígena Cancuamo, en el suroriente de la Sierra Nevada de Santa Marta, principalmente enfocado en los corregimientos de Atanques y La Mina, en el municipio de Valledupar, Colombia. Pues bueno, hago parte de lo que es el doctorado de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Granada, y hago parte también de la universidad, de la Fundación Universitaria del Área Andina, participando en el grupo de investigación de ingeniería geológica GINGEO de la sede de Valledupar. Listo. Como parte de introducción, pues vamos a ver que sobre todo el área del resguardo, pues esta roja que se alcanza a observar, podemos ver los principales corregimientos o los principales sitios donde las personas se acumulan, los asentamientos. Entonces vemos que en la entrada, partiendo de que el ingreso es por esta vía, la entrada se hace por La Mina, uno de los sectores que estamos teniendo en consideración, y otro es Nuevo Pontón, y el siguiente, que es el principal, es Atanques. Acá abajo tenemos algunos que son la vereda de La Goya y los Aticos, que no son tan grandes, no tienen tantas personas, pero pues Atanques se considera la capital del resguardo. Entonces, y hacia la parte noroccidental tenemos el corregimiento de Chemesquemena y el corregimiento de Guatapurí. Esos hacen parte dentro de las 12 comunidades que se encuentran asociadas al resguardo indígena. ¿Dónde nos ubicamos? Nos ubicamos en el municipio de Valledupar, dentro del departamento de Cesar, al norte de Colombia. Entonces estamos sobre la región Caribe. ¿Listo? Bien. Dentro de ella pues tenemos el río Candela, que cruza toda la superficie de occidente a este o a oriente, y vamos a encontrarnos con unos tipos de roca que se van a ver afectados por todo ese desarrollo de la cuenca hídrica. En el norte, hacia el noroccidente, tenemos algo del río Guatapurí y el río Pontón, que se encuentra sobre estas vertientes. Este río Pontón y el río Candela hacen parte de la cuenca del río Badillo, que hace parte de la cuenca de Cesar Ranchería, que es la principal de la región, y el río Guatapurí es una cuenca aparte que baña la ciudad de Valledupar, o llega hasta la ciudad de Valledupar ya hacia la parte más baja. Listo. Bien, pues primero pues darles a entender un poco lo que es el tema del resguardo indígena, siendo creado mediante la resolución 12 del 23 de abril del 2003 por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA. Hace alusión a 12 comunidades indígenas, dentro de ellas Guatapurí, Chemesquemena, La Mina, Rancho La Goya y Atanques. Principalmente nosotros vamos a enfocarnos en La Mina y Atanques, siendo Atanques la capital, como les mencioné. Tiene alrededor de 17.000 miembros, donde el 65% se encuentra habitando el resguardo, y dentro de esos 11.000 habitantes, más de 6.000 habitantes se encuentran en la capital de Atanques. Esto según el censo del DANE, de la Dirección de Aduana y de Estadística Nacional, en el 2008. Todo esto nos brinda unas características y unos rasgos muy particulares para nuestra población indígena, y dentro de lo que es el desarrollo y la actividad económica principal, tenemos que su principal actividad es la agricultura, desde la exportación de productos como la yuca, el ñame, el guandú, que es como el frijol de árbol, se le llama acá, el maíz. Entonces todo esto y algunos otros como el plátano, las hojas de coca, el fique, la racacha, etcétera, que dentro de lo que es el desarrollo de la agricultura en la región permite que ellos sigan subsistiendo y sigan desarrollándose
mucho más. Entonces, esto como partida, porque muchos de los movimientos y el análisis de susceptibilidad que se está tratando de evaluar comprenden que se puedan cerrar vías. Ellos tienen una vía principal que arranca desde la mina hasta Guatapurí y todo está en placa huella, no es una vía pavimentada. Entonces esa placa huella puede verse afectada si se presentan movimientos en masa dentro del sector, dentro de lo que es las inmediaciones de la vía. Entonces, por eso prestamos principal atención y damos estas connotaciones de actividad económica, debido a que esa actividad económica está ligada al desarrollo de la región. Listo, entonces dentro de lo que son los aspectos relevantes y que nos dan a nosotros el espacio para mostrar esta evidencia, es que han ocurrido bastantes sucesos, se han generado registros dentro de lo que es la región de la Sierra Nevada de Santa Marta, específicamente en sectores de Chemesquemena, cuando miramos plataformas como la CIMA, que es el Sistema de Inventario de Movimientos en Masa del Servicio Geológico Colombiano, donde evaluamos e identificamos deslizamientos y flujos presentes en los últimos años dentro de todo el resguardo, y algunas noticias locales y noticias regionales que me demuestran a mí que realmente se está viendo afectada por este tipo de procesos. Dentro de lo que es el registro de Desinventar de la Oficina de Naciones Unidas para el Riesgo de Desastres, encontramos que dentro de lo que es el municipio de Valledupar, más de 50 viviendas han sido afectadas por movimientos en masa y se han empezado a aumentar los datos y los procesos y las evidencias y los registros a partir del 2004-2005, y se fue un claro aumento en esa época del 2010-2011, que fue todo lo del fenómeno de la niña, que afectó en gran escala a todo el país. Bien, entonces todo esto nos permite dar una visión general de cuál es la capacidad y la situación actual del terreno, de la zona. Entonces, desde un punto de vista más desde el componente geológico, observamos que en gran parte del área cubierta por el resguardo encontramos un material ígneo. Casi que en su mayoría tenemos materiales ígneos. Particularmente es el batolito de Atanques, que es un material rico en granodioritas, en monzogranitos, donde observamos nosotros a partir de registros de campo, y todo se encuentra muy asociado a esos corregimientos, que hay materiales que se encuentran en un estado bastante particular, siendo este un material muy alterado, casi que la estructura del material y de la roca no se observa, y el desarrollo de materiales arcillosos es bastante alto. Y también encontramos hacia la parte norte, un poco más hacia el norte, de este mismo material en una condición mucho más fresca. Claro que está asociado a la zona perimetral del río Pontón, pero aún así se puede observar claramente que los cristales se ven, son visibles y no se ve tanta alteración. Entonces, en las zonas bajas, en todo este espacio que nosotros observamos, el grado de meteorización del material es así similar al que se veía antes. Y de aquí para arriba, sobre el borde del río, encontramos este material un poco más fresco. Entonces, a este costado yo no alcanzo a observar tantos movimientos como si lo vamos a ver sobre todo este borde, desde la parte noroccidental hasta la zona sur. Entonces, todo esto nos permite definir nuestra propuesta, nuestro estudio, enfocado en ¿qué? En evaluar el riesgo por movimientos en masa a partir de métodos probabilísticos dentro del resguardo indígena, enfocado en esos corregimientos específicos para la parte de riesgo, pero evaluando la susceptibilidad y la peligrosidad en toda el área del resguardo. Entonces, de ahí salen los objetivos específicos de generar los modelos de susceptibilidad para los asentamientos indígenas, analizar la peligrosidad del terreno y también meter un poco de ese componente de elementos territoriales, porque si nosotros no tenemos claro cuál es el estado actual de los elementos del territorio y cuál es el estado actual de esas viviendas donde las personas habitan regularmente, esa vulnerabilidad, no podremos saber si realmente se van a ver afectados o si tienen ese nivel de riesgo que se está pensando dentro del área de estudio.
Y para eso pues hemos hecho unos ajustes sobre lo que es el inventario de movimientos en masa. Se han ido registrando unos polígonos dentro de lo que fue la fotointerpretación y las visitas de campo. Aún nos faltan unos registros y unos eventos que han ocurrido estos últimos meses para seguirle dando forma a el inventario de movimientos en masa, que nos va a dar la matriz de movimientos en masa junto a la litología que les estaba mostrando hace un rato. Vamos a poder generar la matriz de toda la zona. Con estas dos variables y con la morfometría de todo el sector, vamos a poder definir lo que es la matriz de susceptibilidad. A partir de eso, añadir los componentes detonantes y generar la peligrosidad o la amenaza de la zona. Entonces, dentro de algunos aspectos que hemos podido identificar en campo, tenemos los registros de movimientos en masa, donde se ven algunas caídas, algunos desprendimientos y movimientos tipo deslizamiento y unas zonas de reptación en materiales mucho más plásticos que presentan, por así decirlo, una humedad mucho mayor y unas profundidades bastante amplias de espesores de suelo que desplazan y desprenden materiales en velocidades muy bajas. Entonces ese material plástico que empieza a generar grietas y escalona la superficie, ¿a partir de qué? Del aporte que también puede llegar a dar muchas de esas zonas ganaderas, porque no solo tenemos agricultura, sino también desarrollo de ganadería. Y en zonas cercanas a esas zonas de cultivos, áreas de cultivos, donde los escarpes son muy marcados, las rocas débiles. Esto ya es una zona donde encontramos el acolito a tanques, que también está en su particularidad llena de granitos, de granodioritas y de monzogranitos, pero con menor tamaño de cristal. Observamos que los bloques se alcanzan a desprender y generan caídas libres del material. No generan tantas superficies de suelo sobre los costados, pero sí en la parte superior, donde se alcanza a observar ya la cima de la geoforma. Entonces, dentro de esos movimientos que se han podido registrar, podemos observar que también los elementos del territorio se han visto afectados, tienen y presentan condiciones no muy adecuadas. Entonces vemos casas que no tienen un sistema de construcción adecuado, casas que están muy agrietadas, que han sido digamos que afectadas por diferentes escenarios, por lo que es la cotidianidad, el avance, el desgaste de los materiales y también algunos elementos como cultivos que están presentando movimientos activos, que hay deslizamientos dentro de su superficie, zonas que han sido afectadas por movimientos de material, casas que han sido totalmente derrumbadas. Entonces esto es de interés para toda la comunidad y por eso estamos haciendo este análisis. Entonces la idea ¿cuál es? Darle continuidad al tema del inventario, lograr generar esas matrices, tanto el inventario de movimientos como la de toda la zona, con las pendientes, con la morfometría. Se han hecho unos levantamientos con ortofotos y con dron y estamos trabajando sobre esa matriz de susceptibilidad. ¿Para qué? Para poder dar a la comunidad esas zonas de interés o de noción de riesgo para generar después ese enlace con los detonantes y hallar una peligrosidad sobre la zona. Entonces, eso sería todo por el momento. Agradecerles mucho por el tiempo prestado. Aquí están algunas de mis redes, si les genera algún tipo de duda, algún tipo de inquietud o desean conocer más información del proyecto, y pues mi LinkedIn para que puedan comunicarse. Excelente día, hasta luego.